está al frente. Y nunca tratar de ser tú la que decide lo que tú quieres hacer, sino lo que Él te está pidiendo. Amén. Amén. Un Ujier conlleva muchos diferentes servicios, pero el servicio principal es el servicio. El servicio del Ujier es el servicio, a servir. Amén. En todas las áreas, en todo lo que el Ujier pueda. Esta noche, tonight, vamos a estudiar, we're going to study the fivefold ministry, los 5 ministerios de la Biblia. Amén. Los 5 ministerios. Se entiende, vamos a ir al libro, let's go to the book of Ephesians chapter 4, Efesios capítulo 4. Ephesians chapter 4. El estudio va a estar basado en Efesios 4, 11 al 16. Amén. No vamos a leer el texto bíblico todavía, pero quiero que vayan ahí, porque esa es la base del estudio de esta noche. Efesios 4, 11. Amén. Ephesians chapter 4, verse 11. Los 5 ministerios. La función de los 5 ministerios. Se entiende por ministerios especiales aquellos que Dios otorga a ciertas personas para que le sirvan de una manera más especial y concreta en su iglesia. Los ministerios son la extensión de los ministerios que tuvo Cristo cuando estuvo entre nosotros. Así unos tienen el corazón y el ministerio de Cristo tuvo como el apóstol, el enviado de Dios. Otros como el que tuvo de profeta. Otros tienen parte del ministerio que tuvo como evangelista. Otros reciben parte de su ministerio que Jesús tuvo como rabí o maestro. Y otros reciben el corazón y el carácter que tenía el Señor como el buen pastor. Ahí es donde se derivan estos ministerios. Todas estas características, all these characteristics are coming from one person. Todas estas características vienen de una persona. ¿Qué persona? Jesús. Which person? Jesus Christ. Nosotros servimos en esta tierra, en el cuerpo ministerial de la iglesia, a través de estos ministerios, porque estos 5 ministerios estuvieron en Jesús. Como profeta, maestro, evangelista, pastor, todo esto estuvo en Jesús. All these things were in Jesus. And through the Holy Spirit, when we're baptized, we exercise one of these roles. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo y fuego, ejercemos una de estas funciones. Amén. Nosotros creemos que el apostolado ha caducado de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo. ¿Ok? Pero ese ministerio fue trasladado a las misiones. Amén, que es la misma función que el apóstol Pablo hacía, que era ir y predicar el evangelio a toda criatura, fuera de las 4 paredes. Amén. Es sumamente importante que entendamos esto, que entendamos la función que nosotros tenemos establecida en la iglesia. It is very important that we know the function of every ministry in the church. ¿Por qué? Why? Porque así podemos trabajar eficazmente.
because then we can work diligently in what God calls us. Así como nuestro cuerpo tiene diferentes miembros, diferentes partes, just like our body have different members and different parts, la iglesia tiene diferentes miembros y diferentes partes y diferentes funciones. No todas son las mismas. Not all the parts of the body are the same, but they all have one function: to make the body work. Todas estas cosas tienen una misma función. Estos ministerios es hacer que el trabajo del cuerpo sea eficaz. Amén. ¿Qué es ministerio? ¿Qué es el significado de ministerio? Cuando yo le pregunto a usted qué es ministerio, ¿qué le viene a la mente? When I ask you, what is the meaning of ministry? What comes to your head? To me is to serve other people. Amén. Bueno, los ministerios ya hemos aprendido que son más o menos 5 que uno ejerce para hacer el trabajo que Dios nos encomendó Amén. a nosotros. Amén. Ministerio, ministry, es servir. Es to serve. La palabra, el contexto del ministerio es servir. So, cuando alguien dice que tiene un ministerio evangelístico, y esto es donde muchas veces hay mucho problema. This is where a lot of times there is a lot of conflict in this area. Porque la gente se levanta como evangelista y lo que quiere buscar es iglesia. There's people nowadays that God rises them up as an evangelist, and all they want to do is go to different churches to preach the gospel. Pero esa no es la función del evangelista. That's not the function of the evangelist. La función de evangelista es una específica, similar a la del misionero, pero diferente. Y tenemos que entender esto para que entonces podamos trabajar en la casa del Señor sin pisarnos los pies los unos a los otros. Si Dios me llamó a mí al pastoreado, mi trabajo es pastorear. Si Dios me llamó a mí a ser evangelista, mi trabajo es evangelizar. Si Dios me llamó a mí a ser misionero, mi trabajo son las misiones. Si Dios me llamó a mí a profetizar, a ser profeta, mi trabajo es profetizar. Más nada. Esa es la función. Y cuando la hacemos bien, el cuerpo es edificado. When we do our job as Christians, when we perform our jobs well, the body of Christ operates in unison. Cuando el cuerpo hace su trabajo bien, el cuerpo de Cristo, operamos en unidad. One purpose, un propósito. To save the souls. Salvar las almas. El propósito de estos 5 ministerios es salvar a las almas. The only sole purpose of the 5-fold ministry is to save the souls. No es para enriquecerse. It's not for us to get rich. No es para levantar negocio. It's not for us to build businesses. The job of the gospel is build the kingdom of God through the salvation of the souls. El trabajo del evangelio es construir el reino de los cielos a través de la salvación de las almas. Simple, sencillo, simple.
No tienes que buscarle mucha ciencia. You don't have to have a word knowledge to understand that. Es simple. Fuimos llamados a servir. We were called to serve one another. From the smallest to the greatest. Del más pequeño al más grande. Ya mismo le damos una escoba a Ovidio para que empiece por ahí. Todos tenemos una función en la casa del Señor. We all have a job in the house of God. Nobody came here to sit in the bench and not do nothing and let time get passed by. Nadie viene a la casa del Señor para sentarse en una banca y dejar que el tiempo pase y su alma sea salva. It is impossible for a soul to be truly saved and not do something about reaching on the souls. Es imposible que un alma sea verdaderamente salva y no haga algo en respecto a salvar las vidas. Es imposible. Impossible. Cuando hay salvación, hay una respuesta a esa salvación. When there is salvation, there is a response to that salvation. Nos inclinamos a servir. We incline to serve. Simple y sencillo. El ministerio de Cristo en la tierra es dado en la proporción que Él considera oportuno a cada uno de sus siervos para que sirvan y edifiquen su iglesia. El llamado no viene del hombre. El llamado viene de Dios. The calling does not come from man. The calling comes from God. God does the calling and He chooses who to place where. That's something that we have to understand. Not because I have 10 years in theology, it means that I'm a pastor. No porque yo tuviera 10 años en teología, yo soy un pastor. No, los estudios no determinan quién yo soy. Can you turn on the microphone for a moment? No, that's turned on. You have to push that. The other one. I got you. Les quiero mostrar algo. Aleluya. Esta es mi credencial de pastor. This is my credential as a pastor. Predica. Preach. Plastic. Paper. No. Esto no va a reprender un demonio. This is not going to rebuke a demon. Esto no va a sanar a los enfermos. This is not going to heal the sick. Esto no va a predicarle a las naciones. This is not going to preach to the nations. Puedes apagarlo. Es el llamado de Dios en mí. It's the calling of God in me. Yo puedo tener miles de años de estudio. I can have 1,000 of years of studies. But if it doesn't align to my calling, no es nada. Si no se alinea a mi llamado, nada es. Los estudios son buenos. Studies are really good. Bien buenos. Yo creo en los estudios. Hoy estamos dando un estudio. Tonight we're giving out a study, Bible class study.
I believe in studies, but study does not do the calling. It's God that does the calling. Amen. Eso es. Y hoy en día hay muchas personas que están fungiendo en un ministerio que Dios no los llamó. Nowadays, today, there's a lot of people functioning in a ministry that God did not call them to do. Y una persona que tiene el título del pastor está fungiendo sin llamado y suceden cosas que la persona se vuelve loca y no sabe cómo trabajar como pastor. No sabe cómo restaurar ministerios porque su llamado no fue el pastorado, su llamado fue a predicar y probablemente tenga una palabra elocuente. Probablemente, como dicen los puertorriqueños, tiene labia para hablar. Pero no tiene llamado. Amen. Y sin llamado, Nada. nada sirve. Eso es un problema inmenso. That's a big, huge problem that is going on in the churches today. That somebody is functioning in the wrong ministry and God never called them to that ministry. Que hay personas fungiendo en ministerios que Dios nunca los llamó para ese ministerio. And you know what is the worst defeat that you can have in life? ¿Tú sabes cuál es la verdadera derrota que tú puedes tener en esta vida como cristiano? Es trabajar en un ministerio que Dios no te llamó. Ser eficiente en un ministerio que Dios nunca te llamó. Ejercer un trabajo en esta vida que Dios nunca te llamó a hacer. Porque ahí tú estás construyendo para ti, no para Dios. Entonces, ¿qué nosotros como Iglesia Pentecostal, Fuego y Avivamiento hacemos con los llamados? Dios llama, Dios nos da las herramientas para prepararlos y Dios los envía al evangelismo, a las misiones, al pastorado, cualquier maestro. Today we're raising different ministries in this church to function as the church, but function in the correct job. Trabajar en el trabajo correcto. Efesios 4, 11 al 16. ¿Me lo puede leer, hermana Joana? No tienen que pararse, pueden quedarse sentados, sentadas. Y él mismo lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta ahí o...? Hasta el 16. Oh, ok. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de esto, es Cristo, De quien todo el cuerpo bien concertado y unido
todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. En unidad. Es como dijo, en unidad. We gotta function in unity. Tenemos que funcionar en unidad para el bien común. This function, esta función no es para que el pastor se engrandezca. This function is not for the pastor to enlarge himself, or to the evangelist, or to the prophet, or to the missions. This fivefold ministry is for the kingdom. Es para el reino. Estos ministerios, estos hombres son un regalo de Dios a la iglesia. Dios llama a algunos de sus siervos al ministerio, los capacita, trata sus caracteres y sus vidas, hasta que son herramientas útiles en sus manos para cuidar y edificar al resto de su iglesia. Dios convierte a estos hombres en dones para la iglesia. Un don es un regalo. ¿Ven? En dones para la iglesia, en regalos de Dios para el cuerpo de Cristo, hombres tratados y pulidos para que sirvan al resto del rebaño. ¿Ves? Hombres tratados y pulidos para que sirvan al resto del rebaño. Si tú no has sido tratado y pulido, tú no puedes ser enviado al ministerio. Tú no puedes ser. El apóstol Pablo fue pulido. Los discípulos fueron pulidos. Y Dios trabajaba con estos hombres y los preparaba y los daba al ministerio. Yo no puedo, porque yo tengo vidas en este lugar que diezman, que ofrenden, que vengan a todos los servicios y que vengan a los ayunos y vengan a las oraciones, a las vigilias, y no estén dando fruto fungiendo el ministerio. Tienen que dar fruto, aunque estas características que yo acabo de mencionar son parte del servicio, amén, que uno da en la casa del Señor. No podemos negar que el servicio, ¿verdad? El servicio de dar, eso también es un servicio, porque yo trabajo en mi trabajo y ese trabajo se convierte en dinero, y ese dinero yo lo deposito en la canasta, entonces es un servicio, amén. El ayunar es un servicio, porque aunque yo estoy muriendo, estoy ayunando para que otras vidas las cadenas sean rotas. La oración, intercesión, amén, aleluya, también es un servicio, porque a través de ese servicio Dios me escucha y Dios opera en este ámbito. Pero eso no determina el fruto del ministerio. El fruto del ministerio lo determina Dios. Y eso hay que entenderlo, pueblo. Hay que fungir en nuestras líneas. Hay que ser moldeado. Hay que ser pulido. Hay que ser trabajado. Hay que dejarnos trabajar por la presencia de Dios. Y tenemos que tener un corazón de servir. Tenemos que tener amor por la obra. Tenemos que tener amor por lo que hacemos.
personas que predican por envidia a otros. Hay personas como son elocuentes y tienen envidia, le hacen la competencia a otros. ¿Quién tiene más unción? ¿Quién tiene más don? ¿Quién sabe más palabrería? Yo no tengo mucha palabrería, pero Dios me llamó al ministerio. Dios me preparó en su tiempo y Dios me lanzó a mí, a mi esposa. Dios preparó a mi esposa y Dios lanzó a mi esposa. Y hubo un tiempo de siembra y ahora es tiempo de la cosecha. Por así como yo sembré en otros lugares, ahora estoy recogiendo aquí. Como pastor. Y si tú como evangelista siembras en este lugar, o profeta, los resultados de eso se van a ir a ver cuando tú vayas a predicar, cuando las almas sean salvas, cuando Dios opere con milagros. Ves, tú siembras y eres pulido, porque dice que hierro con hierro se afila, ¿verdad que sí? Pero cuando hierro toca hierro, salen, ¿verdad que sí? Eso significa que el trabajo de Dios en nosotros es fuerte, que es incómodo. Pero fuimos llamados al ministerio de la obra de Dios. Aquí yo tengo pastores, evangelistas en la congregación. Tengo profetas. Tenemos cada ministerio maestros, mujeres. Pero estamos en proceso de preparación. Por eso es necesario llegar los miércoles. Porque los miércoles en la preparación es un ministerio. Estos ministerios, lo leí pero lo voy a volver a leer. Estos ministerios, estos hombres son un regalo de Dios a la iglesia. Dios llama a algunos de sus siervos al ministerio, los capacita, trata sus caracteres y sus vidas hasta que son herramientas útiles en sus manos para cuidar y edificar al resto de su iglesia. Dios convierte a estos hombres en dones para la iglesia, en regalos de Dios para el cuerpo de Cristo, hombres tratados y pulidos para que sirvan al resto del rebaño. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4, 8 al 11. Jesucristo nos insta a que roguemos a Dios que envíe obreros a su mies. La obra es muy grande y hay pocos siervos de Dios que estén dispuestos a pagar el precio que requiere estar en el ministerio. There's very few people that wants to pay the price. Hay unos pocos personas que quieren pagar el precio. Not everybody wants to serve God. No todo el mundo que está en la iglesia quiere servir a Dios. Hay lobos rapaces vestidos de oveja. There's wolf dressed as sheep that has infiltrated the church. Y tenemos que tener discernimiento y no dejar que esto se propague en la iglesia. And we have to have discernment and not allow this to multiply in the church. Because this is the gospel of Jesus Christ. Este es el evangelio de Jesucristo. He is the only one that can determine what the gospel is. Él es el único que puede determinar qué es el evangelio, no el hombre. Aleluya. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Christ is the church, is the head of the church. And we are ministers of this great gift of salvation. Somos administradores.
¿Qué hora es, hermano? It's 8:24. Hermana Nereida, usted quería decir algo, ahora sí le voy a dar el espacio. No, era de lo que estábamos hablando, que hay veces, lamentablemente, para el ser humano, amamos a Dios, pero no estamos en el propósito que tú quieres que Él esté contigo. Y cometemos muchos errores en el camino y muchos horrores también, porque el que fue dado para ser pastor, si no vino de Dios. Por eso es que en la historia de la Biblia hay muchas situaciones en que hombres creían que tenían la palabra, pero Dios lo puso en vergüenza, porque si no es por la bendición de Dios, a ningún lado es que la. Hermano Julio, ¿me puede leer Mateo 9, 36 al 38? Sí, por favor. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Oremos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. ¿Ustedes ven? Hay que rogar al Padre por los obreros. Todos tenemos algo que ejercer. Todos tenemos un llamado. Pero quiero establecer esto y que lo entendamos. El primer llamado que Dios nos da es al arrepentimiento. El primer llamado de Dios sobre mi vida no fue el pastorado. The first calling of God over my life was not to be a pastor. The first calling of God over my life is of repentance. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice: arrepentidos y convertidos, para que sus pecados sean perdonados y tiempos de refrigerio vengan de delante de la presencia del Señor. Acts 3:19 says, repent and convert, therefore, so your sins can be blotted out and times of refreshing can come from the presence of God. El libro de Joel capítulo 2, the book of Joel chapter 2, nos dice que el convertimiento, que nos convirtamos de todo corazón, con ayuno, con oración y con ruego. Nos arrepentimos y el convertimiento es entrar en la presencia del Señor en ayuno, en oración, en ruego, que nos perdone, que nos limpie del pecado de este mundo, del pecado de nuestra vida. Yo no puedo ejercer un ministerio eficazmente si todavía yo sigo cargando con pecados y con esqueletos en el closet, escondidos. Porque hay muchas personas que tienen esqueletos escondidos en el closet que no han confesado. Hay cosas escondidas en los closets. Y pensamos que por tan solo pedir perdón a Dios todo está bien. Hay cosas que hay que arreglar. El ministerio de Dios es santo y requiere a obreros que verdaderamente se hayan arrepentido de todo corazón y que se hayan convertido de todo corazón. Y muchas veces estamos esperando que Dios nos levante en ciertas áreas
pero no lo hace porque tenemos esqueletos escondidos. Una vez un fumigador fue a fumigar a una casa, a un building. Y el fumigador le dijo al dueño de la casa que abriera todas las puertas de los gabinetes, todas las puertas del building, todo. ¿Por qué? Aún las del basement. Porque él dijo, si yo fumigo la parte baja de tu casa y la parte alta, pero en la parte alta o en la parte baja se queda la puerta cerrada, la plaga que tú tienes en tu casa se va a mudar para ese lugar escondido. Y cuando se muda, se va a quedar multiplicándose ahí, va creciendo la plaga. Y cuando se vaya la fumigación, la plaga va a ser peor que cuando empezó. Y así hay algunos de nosotros, escondiendo cosas internamente, tratando de levantarnos, pero no lo hacemos porque estamos cargando con esqueletos en los closets, pecados sin confesar. Yo puedo engañarte a ti, tú a mí, pero a Dios nadie le engaña. I can deceive you all I want, and you can deceive me, but you cannot deceive God. God discerns the heart and the intentions of it. Dios discierne el corazón y las intenciones del corazón. Aleluya. Por eso es que los ministerios son pulidos. Son pasados de proceso en proceso, de prueba en prueba, especiales, específicas, para forjar cierto tipo de carácter. Hay veces que queremos tener prisa en que Dios nos levante a las misiones, al evangelismo, a profetizar, o a ser maestro, a ser pastor. Y es lo más calmante que debemos estar. Tranquilo, el momento va a llegar. El momento va a llegar que vamos a recibir pedrazos. No tengamos prisa, rápido ser agolpeado con el poder del enemigo, porque para eso somos levantados, para pelear en contra de principados, potestades, gobernantes de las tinieblas de este siglo. El que rápido corre, rápido se esclocha. Hay gente que se convierte en hoy y ya mañana quieren predicar sin dar fruto. Y hay casos, ¿verdad? Se han dado casos, no puedo negarte. Pero no todos los casos son iguales. Porque 99.9 de las personas aguantan y aguantan cosas que no quieren soltar. Se dan los casos por ahí, ¿verdad? Que se entregan a completo. Muy pocos. Ahora, yo no determino el tiempo, lo determina Dios. As a pastor, I don't determine the time. God does. Julio, ¿puedes apagar el aire? Porque tengo un calor. No sé si es la presencia de Dios o... Lo pagué. ¿Ustedes tienen calor? Sí. Sí. No tengamos prisa en correr. Caminemos poco a poco. Poco a poco. ¿De cuándo acá nosotros vimos a Jesús caminar de Samaria a Judea? O de un lado a otro. Siempre se registró en las escrituras que Jesús caminaba. Porque el que corre se cansa rápido. Para el que camina tiene más resistencia para llegar a sus ubicaciones. ¿Te puedes llevar a los jóvenes
que no trajiste nada, pero es solamente para que estén ahí. Puedan compartir juntos. Tenemos que saber por qué Dios nos llamó. We have to know why God called us and where God called us. Que para qué Dios nos llamó y a dónde Dios nos llamó. Pero cuando sepamos, no aligerar los pasos. Dejar que el efecto trabaje en nosotros. Y sabes que somos servidores, pastor, donde quiera que el Señor nos haya llamado, ya sea pastor, sea evangelista, nosotros venimos a servir y no ser servidos. Porque ese era el servicio de Jesús, Él vino a servir y no ser servido. Algo que la iglesia tiene que entender, que nosotros no somos los protagonistas del Evangelio. ¿Cómo que se protagonistas? Los protagonistas del Evangelio. El protagonista de este Evangelio es Jesús. Y Él se está multiplicando en mí. Él se está multiplicando en ti. Probablemente las características que yo no tengo, tú las tienes. Pero probablemente las características que tú no tienes, yo sí las tengo. Y juntos trabajamos con una función, que es edificar la casa del Señor. Engrandecer el reino de los cielos. El evangelio de los reinos, del reino. El Señor nos llamó a engrandecer su reino. A salvar las vidas. A establecer su reino en los corazones. Jesús establece su reino en mi corazón, en tu corazón, en el corazón de él, de ella. Y así mostramos el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Estamos claros? ¿Algún comentario hasta ahora? Este es el momento. Amén. ¿Alguna duda, pregunta? Este es el momento antes de seguir. ¿Qué pasa con los pastores que no tienen el llamado? Sufren grandes consecuencias. Eso hay muchas. Sí. Por eso es que muchas personas no saben cómo lidiar con los asuntos de la iglesia. Estas personas que no tienen llamado de Dios engrandecen sus bolsillos antes que el reino de Dios. Tienen palabras, pero no tienen acción. Sí, no, tienen palabrería y convencen a cualquiera. Ah, no, pues es que es como que lo usa el enemigo mucho. Sí, que endulzan el oído. El área, sí. Pero no pueden engañar a una persona que tiene discernimiento. Exacto, es lo que van a hacer. No pueden engañar a una persona que verdaderamente siga a Dios. Y probablemente estas personas, estos pastores o evangelistas, misioneros, lo que sean, son usados por Dios. Porque Dios no va a parar su obra. La palabra de Dios no torna atrás vacía. Dios no va a detener su obra por nadie. Tú quieres fungir en una función equivocada, está bien. Dios te va a usar, pero las consecuencias las va a agarrar. Por eso es que vemos muchos pastores durmiendo con sus secretarias. Evangelistas que salen evangelizando solos a diferentes lugares y allá consiguen esposas y tienen esposas a cada lugar que van. Por eso es que Dios está bajando de los altares hoy en día lo falso para levantar lo verdadero. Los ministerios verdaderos. Aleluya.
Y nosotros tenemos que estar listos porque esas almas van a llegar aquí y hay que trabajar con estas almas que fueron engañadas. Estos corazones quebrantados que fueron robados. Por eso hay que trabajar con las vidas. Y hay que saber qué es lo que Dios está hablando sobre las vidas. Hay que saber lo que Dios está hablando. Y hay que discernir cuando es Dios hablando y el hombre hablando. El daño hay veces que es irreparable. Cuando uno funge una función errónea. Las intenciones no salvan a nadie. Usa tenía una buena intención. Cuando David estaba moviendo el arca en carro nuevo, tenía una buena intención. Pero le costó la vida. Por más que tenía una buena intención de salvar el arca, le costó su propia vida. David tenía una buena intención de censar al pueblo, pero Dios le dijo que no. Y costó miles de vidas. Hay veces que comportamientos de nosotros por nuestros sentimientos y emociones y pensamientos de nosotros cuestan vidas. Y es bien costoso. Es costoso el pueblo de Dios. Fungir en un ministerio que Dios no te llamó. Es un llamado que Dios no te llamó. Porque aunque hay muchos que tienen éxito, pero tienen éxito en el fracaso. Son bien exitosos en fracasar porque hicieron algo que Dios nunca los llamó. Y entonces, ¿qué excusa? ¿Con qué cara nos vamos a parar ante el trono de Dios? No, Señor, yo soy el arcángel Alessi y tú me llamaste a querubín y hoy soy querubín. ¿Qué le diremos a Dios? Por eso hay que sacar los esqueletos escondidos que tenemos en nosotros. Los pecados sin confesar. Por eso es que hay que tener cuidado cuando nos sentamos en las mesas a hablar de los pastores, de los misioneros, de los evangelistas. Hay que tener cuidado cuando se habla de un ministro de Dios. Pero también hay que tener cuidado a quién seguimos. Porque por más que digamos que somos seguidores de Jesús, Jesús estableció pastores y ministros a que sigamos. Por más que yo diga, no, yo no miro al hombre, yo miro a Dios, son mentiras del diablo. Dios otorgó y posicionó personas. Sí, miramos a Jesús, porque los pastores y ministros que son verdaderamente llamados señalan a Jesús. Amén. Pero seguimos las huellas de estas personas. Porque sabemos que estas personas siguen a Jesús. La palabra dice que seamos imitadores de nuestros pastores de su fe. ¿Qué el apóstol Pablo dijo? Sean imitadores de mí como yo de Cristo. La gente dice, sea original, no seas copia. Aquí somos todos copias. Aquí no hay ningún original. El único original es Jesús. Amén. Esa es la verdad, la realidad. Aquí somos todos copias. No hay ningún original. El único original de nuestra raza fue Adán. Y a través de esos genes, de esos ADN y todo esto, siguieron multiplicándose, multiplicándose, multiplicándose. Y algo, un rastro tenemos de ahí.
Somos copia. Y cuando venimos a Cristo, somos copia de Jesús. Por eso es que los ministerios tienen que morir a sí mismos. No pueden tener una intención doble. No podemos tener otro pensamiento más que servir a Jesús. Y servimos a Jesús a través del ministerio. Servimos a Jesús en la casa de Dios a través de la administración que los pastores nos dan. Si el pastor te da una escoba, tú sirves a Dios a través de esa escoba. Si el pastor en ese día te da el micrófono para que tú dirijas, tú sirves a Dios a través de ese micrófono ese día. Pero le servimos en cada uno, cada cual, en diferentes funciones. Los maestros educando a los estudiantes. Por eso es que hay que tener cuidado a quien uno pone a dar clases. A los niños, a los jóvenes y a los adultos. Por eso es que tú ves en los 7 años que nosotros llevamos como ministerio, 3 personas han dado clases los miércoles. Que ha sido la pastora, he sido yo y una vez el hermano Edgar. La pastora dijo, necesitamos que unos miércoles ponga a otra persona para que también motive a los jóvenes. Negativo. Tú me cuidas a los jóvenes y yo doy la clase al frente. Y si no, preparamos a alguien capacitado para que no nos destruya estos jóvenes. Entonces tú y yo ministramos los miércoles, pero negativo. Yo no voy a poner a estos jóvenes en manos de nadie que me los vaya a destruir. Porque estas vidas están luchando. Y yo no los voy a poner a ustedes con una persona, enseñarle algo que los vaya a destruir, que los vaya a descargar, que los confunda. ¿Quieren ministerio? Los preparamos aquí. ¿Quieren instituto? Lleguen los miércoles. Aquí se le está dando clases de instituto. Ustedes saben que estas clases de instituto, la preparación de los ministerios, la función de la iglesia, allá tú pagas y probablemente te confundan. Aquí te la damos gratis. Y más explicable porque allí están al millón. Tú tienes que tú mismo no digo que los institutos son malos. No lo digo. Pero el mayor instituto debe estar en la iglesia. Yo creo que sí. El pastor debe estar trabajando con esas personas preparándolas. O asignar a un líder preparado, un maestro, ¿verdad? O una persona preparada y equipada para preparar a otras vidas. Porque hay veces que el pastor, pues, el trabajo del pastor es preparar a alguien para entonces que esa persona se siga, el pastor se multiplique en esa persona y el pastor pueda hacer fungir en otras áreas. Pero el trabajo de alimentar y educar a la iglesia es el pastor. Ese es el trabajo del pastor. Porque le pregunto yo, en el libro de Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3, ¿a quién Dios le pidió cuenta? ¿A la junta administrativa? ¿Le pidió cuentas al profeta? ¿Le pidió cuentas al misionero o la misionera? ¿Al maestro? ¿A quién le pidió cuentas? Dile, háblale al ángel de la iglesia. Ni porque eres tibio, ni porque eres frío, ni caliente, te voy a vomitar. Has hecho todas estas cosas bien, pero esta la tengo en contra de ti. No le hablaba al pueblo, le hablaba al ángel de la iglesia. Tú estás tibio. Tú te falta amor.
Tú no corriges o corriges. Soy responsable de educar a ustedes. Soy yo, con la ayuda de mi esposa. Ahora, con la ayuda de Dios, yo puedo preparar a alguien bajo la dirección del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo capacite y lo equipe para preparar a otros. Porque para eso hay maestros. Esa es la función del maestro. No podemos quitarle la función del maestro, pero tienen que ser personas forjadas en el ministerio, preparadas para la obra. Ahora les pregunto, ¿están listos para la obra? ¿Han sido pulidos? Have we been sharpened? Iron sharpens iron. Esto es algo serio. Mientras yo hablo, hay almas que se van al infierno. Mientras estamos dando este estudio, cada segundo, cada milisegundo, hay vidas yéndose al infierno por herejías, por personas, ¿verdad? Déjame aclarar, las personas deciden irse ahí, pero también decidieron escuchar a herejías. También las personas decidieron ser educados erróneamente. Cuando no te enseñen Biblia, no lo recibas. Este es nuestro mapa. Nuestro manual de vida. Aquí encontramos la salvación. Aquí forjamos los ministerios. No en las luces, en el humo, bajo la oscuridad, en danza, con danzarina, con esto. Con esto. No con reggaetón, ni trap cristiano. Bailando bachata o merengue en la iglesia, ni en cristotecas. Aquí. Este es el único evangelio que he trabajado, la palabra de Dios. La verdad ha sido probada a través del tiempo y siempre se ha establecido que es la verdad. Porque una verdad que pueda cambiar de tiempo en tiempo es una opinión. Porque la verdad nunca cambia. Permanece verdad aún a través del transcurso de los tiempos. Si yo tengo llamado de pastor, ese llamado de pastor traspasa a través de los tiempos. La que yo estoy vivo, por si acaso. Si usted tiene llamado de misionero, o evangelista, o profeta, o maestro, eso traspasa los tiempos y el espacio. Pero no seas como Elías, que te encierra en la cueva y después el tiempo de tu llamado pasó. La gente dice, el tiempo no pasa. Cuidado, pregúntale a Elías. Hay personas que Dios se propuso en el corazón levantarlos en diferentes ministerios, pero se encerraron en la cueva y ya su tiempo caducó. Ahora lo que sirve es para servir. Esta es la verdad, esta es la realidad. Que
que esa fe no sea tu realidad. Sométete a la provisión de Dios en tu vida. Sirve con excelencia. Que llegar a la casa del Señor para recibir estas herramientas no sean pesados. Que digan, ay, hoy hay que ir para el servicio del Señor. Ay, servicio de oración. Escuchar al pastor allí dando candela. Ustedes saben que en África, en Santo Domingo, hay gente que van horas para una hora de servicio. En México, horas. Y no van. Ah. Vamos a la casa de Dios. Que se arrepiente el diablo y los demonios. Nadie me va a quitar el gozo. La iglesia hundida en agua con la lluvia. Ellos hundían hasta el agua hasta aquí. Ese es el pueblo de Dios. No es el que tiene sillas cómodas, ni aire, ni heater. El pueblo de Dios se reúne y se goza en la presencia del Señor. Goza ser formado para el ministerio de la obra de Dios. Goza llegar a la casa del Señor. Cuando el ministerio se vuelve una carga, estás trabajando para ti mismo y no para Dios. Cuando a Carolina, en algún momento, si darle clase a los niños se vuelve una carga, o la hermana Gloria en los servicios de niños, hermana Lidia en los servicios de misiones, a ustedes prontamente en lo de los jóvenes, el hermano José trabajar con los caballeros, la hermana Joana con el protemplo. Cuando esto se convierte en carga, estamos sirviéndonos a nosotros mismos, porque Jesús dijo que liviana es su carga y ligera. ¿Cuándo fue la última vez que tú viniste al templo? Vamos, con todo el cuerpo adolorido, vamos a la casa de Dios. Allí Dios me va a estrujar y voy a salir nuevo. ¿Verdad que sí? Todos hemos pasado por ese momento. Todo en algún momento se nos hace. A mí sí, como pastor, usted sabe que muchas veces, yo te lo voy a decir, nadie te lo tiene que decir por mí. Pero Dios tuvo que estrujarme en su presencia y una nalgadita y arréglate. ¿Verdad? No tenemos que esperar a ese momento. Arreglemos. Que venir a esta casa no sea un peso, sino un gozo. Con la expectativa de que alguien se va a salvar ese día. Aleluya. Con la expectativa que Dios va a tocar a un cuerpo y lo va a sanar. Con la expectativa de que Dios, aleluya, va a sanar a los matrimonios. Mi alma adora a Dios. Tengo una parte. ¿Ah? Ya 3 minutos. Qué duro se nos hace llegar a eso. Y después queremos que el pastor, bendito, yo no voy a alimentar tu pena. Sacúdete, levántate y ven al Señor. Deja de estar llorando a la realidad. Y llora en la presencia de Dios. Llorar no es pecado. Estar cansado no es pecado. Pero todo se resuelve en la presencia de Dios. Amén.
que es algo fuerte y contundente, pero hay que dejar la flojera. ¿Qué flojera tenía el apóstol Pablo? Él no tenía caballo, no tenía carro. Estos hombres iban a pie por todos lados, no tenían caballo, ¿verdad? Pero lo que nosotros tenemos ahora no lo teníamos. La iglesia casi nunca tenía un buen caballo que la llevaba, porque siempre andaban corriendo en la persecución. Dejémonos de excusas, pueblo, porque son simplemente excusas. No le demos nuestro tiempo en la casa de Dios a otra cosa. Estás cansado, está bien, llega así. Te estás quedando dormido en la oración, levántate, vete al baño, échate agua fría, camina orando. Sigue orando, caminando. Te estás quedando dormido en el estudio y no sabes cómo, levántate. Llega a la casa del Señor. Hay almas esperando por ti. Y la presencia de Dios te está esperando en este lugar. Está contigo en tu casa, pero ha preparado un banquete para ti. Ha preparado, ¿verdad? Nosotros nos gustan las frutas como el melón, la banana, la uva. Ese es el banquete que Dios tiene espiritual para nosotros. Algo, una delicia para poder fungir en estos ministerios. No estoy diciendo que no sintamos estas cosas. Humanamente nos vamos a sentir de vez en cuando cansados. Humanamente muchas veces nos vamos a sentir que no podemos. Humanamente muchas veces vamos a sentir soltarlo todo. Pero la fuerza de voluntad de llegar, de servirle a Dios, va a ser más que cualquier otra cosa. Ahí es que hacemos lo que mi suegra dice: sacar agua de nuestro pozo. Si tu pozo está cerrado, abre los pozos de nuevo. Come y bebe, porque el largo camino de la iglesia. Mucho trabajo hay que hacer. Y Dios te necesita. La gente dice: Dios no necesita al hombre. Sí lo necesita. Que Dios usa al hombre para trabajar con el hombre. Ahora llegará el momento en que usará ángeles en los cielos para anunciar su evangelio. Pero eso es más al frente. Ahora Él necesita de ti y de mí para que seamos sus manos, sus pies, el corazón, el pulmón, el hígado, los intestinos, los músculos del evangelio. No estoy diciendo que en algún momento vamos a faltar, es entendido. Pero hay que cambiar la expectativa de cómo llegamos a la casa de Dios. Hay que gozarnos en la casa de Dios. Tú viniste a tener un banquete con el Maestro. Amén. Dios le bendiga. Próximo miércoles comenzamos con el primer ministerio, ¿verdad? Que es el apóstol. ¿Sí? Vamos a hablar sobre el apóstol, ¿verdad? Y lo que nosotros creemos del apóstol. Que hoy, ¿verdad? Se trasladó de apóstol a misionero, que es lo mismo. Si tú miras el significado de apóstol, que es el enviado, y el significado de misionero significa el enviado. Lo que pasa es que se cambió, ¿verdad? Porque hay muchas personas que usan el apostolado para dominar sobre iglesias y todas estas cosas. Amén. Y vamos a establecer qué es la verdad sobre el apostolado. Amén. Y creemos, ¿verdad? Una vez más, que el apóstol Pablo fue el último apóstol en función. El último apóstol en función fue él. Y ahora nos dejó con misioneros. Aunque es lo mismo, cada uno tiene sus características. Y eso se hablará el próximo miércoles. Se me olvidó
traerle los certificados de los UBIEL, los voy a traer, pero para esta clase también va a haber un certificado para que lo tengan ahí bien bonito. Y cuando le pregunten cuál ha sido tu escuela, la escuela mía ha sido el Espíritu Santo, pero también a través de la unción del pastor que Dios ha preparado para educarnos en estas áreas. Aquí están mis certificados. Amén. Amén. Aunque los certificados no reprenden, pero ayudan, dan conocimiento. Amén. Amén. Vamos a ponernos en este momento, si alguien tiene ofrenda, venga un momentito. Johanna, apaga eso. No, el teléfono.